El cuento del escritor José Félix Mayor escogido fue Con el doctor afuera. Con respecto a este cuento hay que decir que fue publicado de manera póstuma en 1967 en una colección de cuentos llamado La muerte en la calle. El cuento narra las conversaciones e interacciones entre un campesino que le trabaja a un doctor que ha comprado una finca cercana. El doctor le regala un taburete y este regalo se convierte en una excusa para entablar una relación de amistad. El cuento, insertado en un contexto social específico, Barranquilla de los años 50, nos permite reconocer el discurso dialógico planteado por Bakhtin y las distintas voces que impregnan el relato nos acercan a una mirada crítica de lo social y de cómo se aleja el conocimiento al concepto de lo unívoco o de lo absoluto. Es un cuento polifónico, generalmente las voces principales son aquí el conocimiento científico y el conocimiento empírico, pero vemos además que hay otras voces dentro de esas voces principales, como son las de los campesinos que tienen diferentes formas de ver la vida y de resolver sus situaciones o enfrentar las cosas. Hay que reconocer, como dice Adriana Rodríguez, el autor como un hablante que responde a los discursos de que fue oyente o lector en la trayectoria del diálogo literario. Por eso es de suponer que Mayor tuvo bastante contacto con campesinos, ya que en el cuento se muestran las formas de resolver las situaciones de algunos campesinos, las formas de ver la vida o las experiencias propias del campo. Entonces, si no hay remedio, ¿qué debe hacerse?, dijo el doctor. Ojo, dije, mucho ojo, doctor, para no pisarlas, y en un desmonte no meter la mano sino el garabato. Si uno no las molesta, a uno no le pasa nada, lo que nos permite evidenciar cómo el autor conoce el manejo de una serpiente o de una culebra en el campo. Y hay una cuestión, hay una reflexión muy interesante que hace el campesino sobre que uno en la mente tiene un saco donde va metiendo todas las ideas, todas las experiencias, todas las cosas, las personas que le han sucedido. Con respecto a ese saco, él piensa que si uno saca algo del saco, pues se vienen todas las cosas de ese saco, muchas cosas relacionadas con ese algo que sacó. Pues ahí tienes, digo yo, que no puede sacar ninguna cosa que salga ya sola, sin que se le vengan pegadas las otras. Vamos a ver, saca de tu saco a Manuelita. ¿Te salió sola? ¿Verdad?, dice Liborio. Se me han venido con ella los 5 pesos que me robó. Y me parece interesante porque es una analogía de lo que es la intertextualidad, a mi punto de ver, ¿no?, de lo que decía Cristeva o el dialogismo de Bakhtin, que sitúa el texto en la historia y la historia en la sociedad, encaradas a su vez como textos que lee el escritor y en lo que se inserta reescribiéndolos. Entonces, para mí el autor, cuando tiene una idea, saca esa idea de su saco mental, pero con esa idea se le viene el contexto, su forma de ver de vida, las experiencias que ha tenido, su filosofía, sus ideologías. Entonces, cuando reescribe, incluso se le vienen los otros textos que ha leído al escritor, sacando de su saco esa idea. En relación al discurso polifónico, al análisis crítico del discurso y al conocimiento, hay que reconocer que el narrador cuenta en los diálogos que entabla con el doctor no solamente temas de tipo cotidiano, sino que hay sobre filosofía, sobre lo bello, sobre la religión, lo que nos hace entender que el campesino, no por ser campesinos, no va a tener temas de profundidad, lo que uno consideraría de pronto de tipo filosófico o de metafísica, también se hacen este tipo de análisis. Como diría Bandit, no hay que olvidar que la mayor parte de las creencias del mundo lo adquirimos a través del discurso. De esa manera el campesino, pues toda su experiencia, todo su conocimiento lo ha obtenido de los discursos, no solamente de habla, sino de las experiencias, de las cosas que ha vivido, de la forma en la que se ha relacionado con el ambiente. Ahora, si quiere darme fama de flojo, que me la dé. Daño por el lado del doctor no me llega porque él no le hace caso. Y si me lo quiere cargar como pecado de la doctrina cristiana, que me lo cargue. Y vamos a ver qué hace conmigo el Padre Eterno, que hasta mejor me puede ir. Porque una cosa que Melchor no ha pensado es que flojo era Adán antes de la maldición y entonces flojo era cuando Dios más lo quería y lo contemplaba en el paraíso. Un discurso casi que subversivo porque problematiza la creencia religiosa de que el ser flojo es pecado. ¿Tú sabes curar la mordedura de culebra?, me dijo un día. Lo primero, doctor, le contesté, esos animales malos, aunque es verdad que muerden, porque cierran de golpe las quijadas, ya antesito dieron la chuzada con sus colmillos. Pero el apretón no es nada, doctor, lo maluco es el pinchazo, y yo por eso me voy a lo principal. Y no diga que las culebras muerden, sino que pican. ¿Está mal, doctor? No, digo, viendo las cosas como tú las ves, está bien. ¿Y qué es lo segundo? Y
Y miren cómo el doctor, o sea, a pesar de que es un conocimiento empírico que se contradice de pronto con el conocimiento científico, el doctor no considera que es falso, sino que le ve los aspectos de realidad que tiene y ahí se muestra el respeto de un conocimiento frente a otro. Este es un cuento muy interesante para de pronto lo que decía Bandit sobre la libertad, porque un receptor no puede tener solo una alternativa de fuentes. Esta es una fuente nueva que nos permite ver otro tipo de conocimiento que no deja de ser verdadero por estar en contra del que uno considera que es cierto. El doctor se reía de lo que yo hablaba, siempre se estaba burlando que iba yo a ser tan bueno era el doctor. Y también yo lo acusaba porque él era hombre de ciudad, no comprendía el monte y ya no iba a aprender. Lo que nos muestra una relatividad de lo que era el conocimiento. En este contexto de camaradería, un momento el doctor se enferma y le cuenta al campesino que ve venir el gallinazo refiriéndose a su esposa y efectivamente la esposa lo encuentra cuando él está moribundo y tras la muerte del doctor pues el campesino es despedido. Este es un cuento bastante sencillo, con un punto de vista, un lenguaje claro, con ideas que pululan en la cultura costeña y donde fue mayor, pues muestra la relación dialógica que tuvo con la Barranquilla de esos años, de los años 50, como le estaba comentando. Aquí hay un valor personal que yo quiero añadir y es que, como dice Lotman, ¿no? El valor informacional de la lengua y del mensaje dado en un mismo texto varía en función de la estructura del código del lector. Y aquí yo, con mis códigos, pues transformé de alguna forma, o por lo menos hice una lectura de un cuento que me llevó a lo que era mi infancia, que me ayudó a sacar de mi saco mental imágenes y añoranzas unidas a otras que ya yo tenía en mi saco. Entonces, me parece eso algo muy valioso que quiero recalcar, la bibliografía, y agradezco la atención. Muchas, pero muchas gracias.